Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashofe nuevamente aquí en Bamidbar, otra emisión. El día de hoy estamos ya en lo que es la celebración de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta civil, no es Kadosh, sin embargo tiene mucha enseñanza para nosotros. Es una disculpa, esperando que cada uno de vosotros se encuentren muy bien en esta tarde. Entonces, bueno, rápidamente, como es costumbre, vamos a recordar la esencia de lo más importante que vimos la semana pasada. Vimos acerca de cómo lamentablemente Israel, después de que Israel había estado saliendo de Misraín, de Egipto, ¿verdad? Era el tiempo nada más 15 días para poder llegar a Egipto. Sin embargo, por razones que el Eterno, pues ahora sí que no haber pasado por la rebeldía de Israel, en el momento que fueron a llevar a cabo lo que era la inspección, los espías, que eso lo habían sugerido precisamente el pueblo y había aceptado a Adonai. Entonces vimos cómo 10 espías, de los cuales eran 12 los originalmente enviados, 10 espías lamentablemente no tuvieron emuná. La tierra, la promesa hecha a lo que era Abraham, Isaac y Jacob, pues de entregarles la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel. Ellos vieron que era imposible tomarla, dieron pues las situaciones les parecieron que eran más grandes y que no podían entrar, no podían vencer, no podían tener la victoria en ese aspecto ante los habitantes de lo que era la tierra de Canaán. Entonces, por lo tanto, ante esa situación recordamos simplemente cómo pues Adonai se airó tremendamente con Israel y les dijo que pues a causa de ello habían ido los 2 espías 40 días y por causa de esa falta de emuná ahora iban a ser 40 años. 40 años los que iba a estar Israel vagando por el desierto, dando vueltas solamente, e iba a morir allí. Sus hijos, que eran inocentes, no, ellos iban a entrar a la tierra de Canaán y pues así se cumplió. Cuando se hace el próximo censo, que lo vamos a ver más adelante en otro Bamidbar, pues vemos como ya ninguna generación, nadie de esa generación ya existía. Entonces, pero pues bueno, realmente sí nos deja una enseñanza muy grande de poder nosotros a través de la emuná, a través de las promesas que el Eterno nos ha dado a ti y a mí, a través de su palabra, poder creerle a Él. No creerle al hombre, sino creerle a Él. Porque podemos estar a punto de poder recibir bendiciones, pero nuestra falta de emuná nos la puede quitar. Y entonces, qué importante es que nosotros recordemos esto para poder continuar precisamente siempre recordando que Adonai es el fiel, Él es el verdadero, y aunque de repente llegan circunstancias adversas, porque siempre las hay en el camino, en el desierto, entonces pues siempre el Eterno es nuestra salvación, Él es nuestra torre fuerte, nuestra roca, y nos da la victoria, siempre y cuando estemos en Él, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en Él. Si nos salimos de Él, no nos la va a dar. Por ello siempre hay que pedirle
al Eterno pues que se haga su voluntad y no la nuestra, y estar en obediencia, nada más. Entonces, bien, vamos ahora a, estando precisamente en lo que es la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Esta fiesta civil, como habíamos hablado hace un momento, vemos esta fiesta es conocida también como la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias, ¿verdad? En esta se caracteriza precisamente por una januquilla de 9 brazos, ¿verdad? La cual pues nos está representando el 9 a los santos vencedores, ¿verdad? Y también, por supuesto, esa es la novena luna que nos habla acerca precisamente de lo que es el vencer. La nueva luna que nos habla de gordo, de pleno, de abundancia, ¿verdad? Entonces, pues Baruch Hashem, por toda esta enseñanza que el Eterno nos da. Y pues también vemos, por ejemplo, que Yeshua mismo la celebró. En Juan 10:22 también nos habla eso, que Yeshua subía precisamente a la fiesta de la dedicación. ¿Qué es esta? Porque es la fiesta de la dedicación, es la fiesta donde dedicamos nuevamente nosotros el templo a Yahweh, después de sacar todas las idolatrías que podamos haber metido a nuestro templo. Sabemos nosotros que nosotros somos templo, ¿verdad? De una manera personal e individual, somos un templo y debemos ser un templo consagrado a Yahweh. Las idolatrías que podemos meter nosotros a lo que es el templo es precisamente conceptos equivocados de Adonai, en los cuales nosotros veamos, no actuemos o veamos lo que es la vida con los ojos, unos ojos diferentes. Al hacer unos ojos diferentes, entonces hacia el Eterno vemos algo diferente, por supuesto, y nos hacemos un ídolo. De esta manera, el Eterno quiere que cada uno de nosotros podamos ser purificados, que podamos purificar el templo que somos nosotros, y asimismo también nosotros en Keila, ¿verdad? Formamos también un santuario. Entonces, de una manera personal y de una manera en comunión, formamos un santuario. Entonces, de esta manera, Adonai también quiere que ese santuario sea purificado, que ese santuario pueda realmente manifestar la luz que el Eterno desea, ¿verdad? Y por eso tenemos que sacar todo aquel ídolo que hayamos metido a nuestro templo o al templo del Eterno, al santuario de Yahweh. Entonces, bien, pues vamos a recordar un poquito esta historia, de dónde proviene Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Viene en lo que es la historia de los macabeos. En primera de Macabeos, básicamente, nos habla acerca de la historia y vamos a adentrarnos poquito ya en forma y vamos a recordar un poco de historia. Todo precisamente porque nos va a llevar a poder entender y poder recordar aquello que hicieron nuestros hermanos en Mashiach y de esta manera fortalecernos. Entonces, bien, vamos a recordar. Alejandro III de Macedonia es conocido como, o mejor conocido más bien, como Alejandro Magno. Él pues era un gobernante que duró gobernando 12 años. Lo primero que hizo fue derrotar a Darío, el rey Darío, y también Darío era rey de los medos y los persas. De esta manera, al momento primero de derrotar al rey Darío, se hace fuerte y le da la pauta para poder seguir conquistando. Entonces, Alejandro Magno conquista varios
varios países. Entre ellos está Grecia, Turquía, Irán, Pakistán, Egipto, Bulgaria, Siria, Israel, Afganistán, Jordania y Turkmenistán. Pues la verdad son muchísimos países los que los que conquista este hombre, Alejandro Magno. Era pues ahora sí que con todo esto que él había logrado, ¿verdad? Estas naciones pues le rendían tributo a él, y pues llegó un momento en que su corazón se llenó de orgullo. Se llena de orgullo y pues al fin del tiempo, él muere. Se cree que pudo haber sido quizás por veneno, porque realmente no se sabe la razón de su muerte. Pero como él no tenía descendientes para poder repartir su riqueza, reparte entre sus nobles y entre sus generales. Entonces, una vez pasado esto, con el tiempo surge otro personaje, que es precisamente Antíoco IV. Originalmente era Mitridates, el cual se cambia el nombre a Antíoco IV y queda como Antíoco IV Epifanes. Este hombre es muy malo y primero conquista Egipto y después se va a Israel, porque sabemos que Egipto está muy cercano a Israel. Por eso mencionábamos que en 15 días Israel llegaba a la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí vemos nosotros que sí estaban bastante cercas, y por supuesto también lo toma. Allí es precisamente donde cambia la historia de una manera totalmente para el pueblo de Israel. Lamentablemente también Israel, hemos visto a lo largo de Bamidbar en el desierto, hemos visto cómo Israel a cada paso ha sido rebelde, a cada paso ha estado quejándose con esa falta de emuná, aún viendo las maravillas del Eterno. Porque Egipto en aquel tiempo era la potencia más poderosa. No había nadie que se le pudiera igualar a él. Y sin embargo, Israel, como vimos la semana pasada, tuvo temor a otras naciones que realmente no se le comparaban, pero se olvidaron de las victorias, se olvidaron de las proezas. Por eso es muy importante que siempre recordemos las victorias que el Eterno ha dado a su pueblo. Entonces, Israel, en el pueblo, empieza a ver esa queja y empiezan a ver esos rebeldes, a mirar a los lados, a mirar a aquellos gobernantes con con lo que viene a ser sus costumbres, precisamente. Esto, por ejemplo, lo vemos en Macabeos 1, 11 al 15. Allí estos hombres invitan a que se haga alianza con otros pueblos, y muchos le siguen. Hacen precisamente lo que es un gimnasio, pero a un estilo pagano, nos dice la escritura, y dejan ellos crecer sus prepucios, o rehacen sus prepucios, renunciando a la alianza de Yahweh. Esto, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Nosotros sabemos que precisamente lo que viene a ser los prepucios, rehacer. ¿Se puede rehacer un prepucio? Por supuesto que no. Físico, no se puede rehacer. Pero sí se puede rehacer un prepucio espiritual. Sabemos nosotros que la circuncisión nos refiere
a quitar precisamente el prepucio y de esta manera nos representa quitar la carne, ¿verdad? Y no solamente nada más a los hombres, sino también las mujeres, por eso es espiritual también. Hay quienes lo hacen, ¿verdad? Físico, y ahorita no estamos, no estamos bajo regla del Eterno vigente que se tenga que hacer. Si alguien lo desea hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Si alguien no lo desea hacer, también no lo tiene que hacer físicamente. Aquí lo más importante para el Eterno es el concepto espiritual. La forma espiritual que se rehaga, que no se rehaga el prepucio o que se quite ese prepucio. Entonces, es quitar la carne. ¿Qué son? Recordemos lo que son las situaciones de la carne, ¿verdad? Son las celos, envidias, todo lo que son situaciones de discordias, situaciones de enojos, de chismes, todo ese tipo de cosas, de quejas, dar falsos testimonios, ¿verdad? Por supuesto, todas esas cosas entran dentro de lo que es las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo alguien recuerda el texto, no tengo ahorita la mano, pero habla acerca de las obras de la carne, los invito a que puedan compartirlo. Así igual también si alguien pudiera compartir de igual manera las obras del Espíritu, ¿verdad? Podríamos comparar precisamente lo que es las obras de la carne contra las obras del Espíritu, ¿verdad? Amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, tolerancia, gobierno de sí mismo, amabilidad, etc. Entonces, pero aquí esto es algo muy importante, que nosotros aquí vemos también renunciaron a la alianza de Yahweh. Se les hacía pesada la alianza, lo sentían como un yugo, los macabeos, el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Lucas, Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 11 al 15. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Esas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. Fíjense nada más cómo algunos hasta fueron con el rey para pedirle permiso de poder hacer las costumbres de los gentiles. Aquí nosotros estamos viendo cómo ellos están renunciando a lo que es su cabeza. Su cabeza es Yahweh, ¿verdad? Nosotros somos de Yahweh. Entonces, en el momento en que nosotros buscamos a otro que nos esté autorizando cuestiones, por supuesto aquí nos hablan en cuanto a cuestiones espirituales, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros buscamos una cabeza diferente a la que es Adonai, ahí le estamos nosotros dando la espalda a Yahweh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, versículo 14. En consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Entonces aquí nosotros vemos cómo nos dice, renegaron de la alianza Kadosh.
Dice, para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Fíjense nada más, aquí nos habla del yugo, de un yugo. Es una yugo, pues ahora sí que a lo que ellos mandaran, a lo que ellos dijeran, lo que digan, eso hacemos de una manera, pero totalmente una forma descarada, pudiéramos decir, que fue la que actuó precisamente algunos de los hombres de Israel. Bien, vamos a continuar entonces. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. En Macabeos 1, 20 a 25, vamos a ver cómo hay precisamente un enfrentamiento. Macabeos 1, 20 al 25, vamos a leerlo. El año 143 después de vencer y a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes, ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó. El rey recién casado entonó un canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Entonces, aquí nosotros vemos cómo este Antíoco, ¿verdad? Este malvado rey, pues sí, llegó a lo que era el templo de Adonai, y de esta manera él robó altares. Nos dice que se llevó el altar, el menorá, ¿verdad? Con todos sus accesorios y la mesa de la proposición. Copas, vasos de libaciones, incensarios, cortinas, coronas. Y todo, nos dicen, hasta el decorado que había de oro, se lo llevó. Entonces aquí nosotros vemos, bueno, tomando en esencia lo que es la enseñanza, el menorá que nos representa la luz, ¿verdad? La luz que nos alumbra en las tinieblas y nos muestra el camino y nos va dirigiendo por dónde ir. Esa luz que nosotros recibimos en cada Shabbat, ¿verdad? Esa luz que no es una luz cualquiera, es una luz que nos permite ver más allá, es una luz que nos va mostrando esa revelación del Eterno a nuestras vidas. Y de esta manera también se lleva el altar de la proposición, en el cual se ponían los 12 panes, ¿verdad? Aquí nosotros vemos, ¿por qué eran 12? Pues porque eran 12 tribus de Israel. Es una representación de las 12 tribus de Israel. De esta manera, cada es un pan, es un alimento. Cuando se da la palabra en Shabbat, se está hablando para poder formar aquellos reyes, sacerdotes y profetas. Se está dando una palabra en la cual está dirigida a todas las tribus de Israel. En efecto, nosotros sabemos que aquellas tribus, donde quiera que se encuentren, van a llegar a ser Judá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Judá.
Judá, ese pueblo de alabanza, el cual el Eterno ha querido que en ese pueblo, en Judá, seamos salvos. Nosotros somos salvos en Mashiach, ¿verdad? Por supuesto. Yeshua era judío. Y por eso dice, la salvación viene de los judíos. Viene de Judá. Por eso, precisamente, nosotros estaban de una manera contristados todo Israel. Todo Israel estaba llorando, nos dice aquí, llorando. Aquella mujer que acababa de tomar nupcias igualmente también estaba deshecha por todo aquello que habían quitado, aquello que por tantos años había estado, y de esta manera daba alegría al pueblo. Era un lugar donde se podía adorar al Eterno, y de esta manera por eso había tanta tristeza. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser, continuando esta situación. Después de eso, 2 años después de que ocurre esto, envía nuevamente a Antíoco IV, a Misarca. Encendió la ciudad, saqueó, arrasó casas, murallas, se llevó cautivos a mujeres, niños y ganado. Entonces, este hombre también toma lo que es la ciudad de David, Jerusalén, la toma y la usan precisamente para guardar armas, poder acechar desde allí, poder planear precisamente contra todo adversario que tuvieran. Entonces, la verdad, sí hay una situación bastante difícil en esta ocasión nuevamente. Y vemos aquí también que hay un nuevo ataque. Vamos a irnos a Macabeos 1, 37 al 43 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria, creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Nos dice aquí, el rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. Entonces, aquí nosotros vemos pues algo que también ocurrió. Veíamos que era un ataque, ¿verdad? Un ataque, ¿por qué? Porque pues mandan precisamente, una vez que ya tienen el control, que roban el templo, toman Jerusalén. Entonces, pues se le ocurre precisamente a este mismo señor unir supuestamente a todos en un mismo culto. Eso se le llama ecumenismo. Entonces, eso precisamente, el hacer eso, pues, bueno, nosotros no lo debemos hacer. El pueblo de Israel, aquellos hombres de alianza, no lo debemos de hacer porque tenemos la alianza con Yahweh y con ninguno, no nos debemos de
de confundir, no nos debemos de mezclar con otros, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que al momento de mezclarnos se hace Babel, se hace confusión y eso no es lo que el Eterno desea. Entonces, nosotros tenemos que precisamente poder ver esta situación. Ahora también hay una situación que ocurre y es precisamente que hay un evento también importante que ocurre y eso lo vamos a ver en Macabeos 1:54. Continuamos con el mismo Macabeos y dice: el día 15 del mes de Kislev del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, ¿qué es esto de la abominación de la desolación? Bueno, pues Yeshua lo llegó a mencionar precisamente lo que es esa desolación. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, Mateo 24:15 y esta nos está hablando acerca de ello. Vamos a leerlo rápidamente. Es Mateo 24:15 y nos dice así: cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el techado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si algunos dicen: mirad, el Mashiach está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que va a haber, cuando se hace esta situación de la abominación y la desolación, es porque Antíoco pone precisamente a Zeus, al dios Zeus, que es un ídolo, ¿verdad?, lo pone entronado en el templo de Adonai. Entonces, esto también nos habla acerca también de los últimos días, que también en los últimos días también va a haber esa situación. Por eso dice que nosotros pues tenemos que tener cuidado, tenemos que estar despiertos, ¿verdad? Y aquí nos está hablando que va a haber mucha falsedad en cuanto a que aquí está Mashiach. Sabemos nosotros que Yeshua es interno, está en espíritu, ya está en nosotros, en ti y en mí, que hemos creído en él. Lo hemos reconocido como Adón, como Señor nuestro, como Rey, ¿verdad? Y por ello, precisamente, no podemos hacer caso a situaciones de esa índole, porque sabemos nosotros que son falsas. Pero es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que va a acontecer en los últimos días.
Entonces vemos aquí cómo, pues aquí suceden situaciones en lo que es Macabeos, que nos dan una sombra de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir en el futuro. Por ello tenemos nosotros que estar preparados siempre, fuertes, con la armadura que el Eterno nos da, fortaleciendo nuestro espíritu en la emuná. Vamos entonces a continuar con lo que es. Fíjese todo lo que ocurre, esta situación que manda el rey Antíoco IV Epífanes. Ecumenismo, que todos seamos iguales y todos creamos lo mismo. Cuidado con eso. Y luego también, aparte de eso, aquel ídolo que está en el lugar santo, porque ellos lo metieron en el lugar santo. Entonces, también nos dice que esto va a suceder para los últimos días. Entonces, continuamos entonces en la historia después de esto. Bueno, no es después de esto, sino en el tiempo de esto, más bien, perdón, está Matatías. Matatías es el sumo sacerdote. Él tiene 5 hijos. Entre ellos está lo que es Judas, Jonathan, Simón y Juan. Judas, Jonathan, Simón y Juan. Entonces creo que son 4 hijos. Bueno, déjame checarlo y para corregirlo. Entonces ellos viven en Modín. Y pues aquí el rey, sabemos nosotros que el rey no iba directamente, ¿verdad?, a las diferentes situaciones. Él siempre manda a sus subordinados, a sus capitanes generales, a hacer las cosas. Entonces ocurrió también de esta manera lo mismo, que Matatías, como sumo sacerdote, él con su familia, ¿verdad?, un hombre temeroso de Yahweh, pues él, la verdad es de que él estaba muy, muy entregado a Adonai, ¿verdad? Sin embargo, pues pasa que este hombre enviado por el rey Antíoco, entonces se dirigen con él y vamos a ver lo que pasa. Esto es en Macabeos capítulo 2, versículo 17 al 25. Capítulo 2 y versículo 17 al 25. Vamos a leerlo rápidamente. Y nos dice así la escritura. Dice: tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate, pues, el primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey, y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro y muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al verle, Matatías
se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y le degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Matatías fue precisamente, ahora sí que directamente fueron con él, como sabían que él era una persona importante, que tenía influencia, bueno, no influencia, sino autoridad, se puede decir, dentro del pueblo, empezaron por él. Y como muchos habían ya, pues ahora sí que declinado, ya habían aceptado las leyes nuevas, entonces de esta manera Matatías respondió de igual manera como Josué respondió, ¿verdad? Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Así también Matatías lo dijo una vez que le invitan a poder recibir inclusive oro y plata. Pero Matatías no lo acepta. No lo acepta y prefiere morir. De esta manera vemos como alguien, sin pedírselo siquiera, va a hacer precisamente aquello que el Eterno no, lo que le habían pedido a Matatías, lo iba a hacer otra persona. Y él, ¿qué hace? Lo mata. Lo mata y en el momento que lo mata a él, mata también a aquella persona que había estado pues diciéndoles que sacrificaran a sus ídolos. Entonces aquí nosotros pues vemos cómo este hombre fiel, Adonai, ¿verdad?, mostró su fidelidad y lo siguieron muchos se le unieron a él, muchos hombres justos, muchos hombres fieles de Yahweh, se unieron a Matatías con más fervor, con más ánimo, ¿verdad? Y pues ahora sí que pues el Eterno continuó con ellos. Ellos, por supuesto, se enfurecieron, ¿verdad? Hubo represalias a causa de esto. Y entonces nos dice la palabra que ellos fueron atacando. Para ello se fueron al desierto, todos salieron de lo que es de sus casas, se van al desierto precisamente para poderse esconder, para poderse resguardar y poderse también, sí, alejar de aquel peligro. Sin embargo, los hombres de Antíoco sabían que ellos en Shabbat no debían de trabajar ni pues tampoco, realmente pues en cierta manera tampoco protegerse, ¿verdad? Porque sería como trabajar, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, pues sí, lamentablemente fueron a atacar a grupos y mataron a muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos no se defendían. No se defendían, murieron como ovejas, ¿verdad? Sin defenderse siquiera. Y de esta manera fue cuando Matatías y sus hijos, ¿verdad?, deciden que ellos sí van a luchar. Aunque sea Shabbat, sí van a luchar. Y de esta manera ellos empiezan a defenderse. Matatías pues era ya un hombre avanzado en edad. Llega el momento en que él muere y queda en su lugar su hijo Judas. A lo pone precisamente encargado del ejército, ¿verdad? Y como Judas también era un hombre fiel a Yahweh, ¿verdad?, igual que su padre, pues el Eterno le va dando victoria tras victoria. Entonces, pues él dándose cuenta, ¿verdad?, que el rey Antíoco cada vez estaba con más furia contra él y que este rey pues estaba ya decidiendo exterminar
exterminar a lo que era el pueblo de Israel, porque ya los odiaba, porque eran un pueblo que no estaba accediendo a cambiar sus leyes. Él se aferraba a seguir fiel a Yahweh. Y entonces de esta manera, ¿qué ocurre? Que Matatías empieza a convocar a Tefila, primero a cubrir, a cubrimiento, en ese momento sabemos nosotros que Yeshua todavía ni siquiera nacía en carne, ¿verdad? Se puede decir, no se manifestaba en carne todavía Mashiach, pero se dice que él pidió piedad, misericordia de Yahweh. ¿Por qué? Porque lo habían ofendido por aquellos tantos que se habían rebelado. Y pues lógicamente Adonai, cuando nosotros le damos la espalda a Yahweh, Él también nos da la espalda a nosotros. Entonces, por ello, pues sí, realmente necesitaban mucha tefila, ponerse en manos de lo que era Adonai. ¿Por qué? Porque Antíoco estaba decidido a borrar a Israel y poder repartir precisamente sus tierras, de exterminar a Israel y repartir lo que eran sus tierras. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Nos relata Primera de Macabeos 4, 28 al 35, nos dice que había como 60,000 hombres y 5,000 jinetes. De estos precisamente, pues Judas solamente contaba con 10,000 hombres. Entonces, pero sin embargo nosotros vemos que Judas había convocado a Tefila, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, al momento de que se da cuenta a Judas que había tantas personas, vuelve nuevamente a orar al Eterno y pedirle, ¿verdad? Pedirle que así como había dado la victoria a David, su siervo, que también les concediera a ellos la victoria, porque los gigantes que estaban delante de ellos eran muy grandes, pero ellos necesitaban, aunque eran pocos en número, ellos con la ayuda de Yahweh podían vencer. Entonces de esta manera el Eterno escuchó la petición de Judas y así fue. El Eterno dio la victoria, da la victoria a lo que es Judas y caen 5,000. Al verlo solamente esto, lo que hacen es huir a lo que es Antioquía, y esto pues dirigido por Lisias, que era el que estaba a cargo de ello en ese momento, de ese ataque. Y pues va por supuesto a Antioquía para poder juntar a mercenarios para poder regresar precisamente y poder volver a luchar contra lo que es Israel. Entonces, aquí nosotros continuamos en esta situación, en esta relato. Vemos nosotros en el Macabeos 4, 36, vamos a leerlo. Es Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 36. Vamos rápidamente. 4:36. Y nos dice así. Dice, no replicaron ni arrojaron piedras ni atrincharon sus cuevas. Primera de Macabeos. Perdón, es que estoy en el 2, es 4. Primera de Macabeos 4, 28. Primera de Macabeos 4, 36. Y vámonos al 36 y nos dice así. Dice, Judas y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Entonces, vámonos ahora al 38 al 58. Y nos dice,
Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios, como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor, y pusieron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra, y a una señal desde por las trompetas alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Porque sabemos nosotros que de alguna manera estos hombres pues continuaban de alguna manera atacando, ¿no? Entonces dice, luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen parecer, acordaron de demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado, lo demolieron pues. Demolieron el altar del holocausto y depositaron las piedras en el monte de la casa en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior de la casa y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo, y pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del 9º mes, llamado Kisleu o Kislev, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles la habían profanado. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Wow, Baruch Hashem, que el Eterno les dio la victoria. El mismo día que ellos habían, ahora sí que metido las idolatrías, robado y todo eso, en ese mismo día fue purificado el templo. Fue limpiado de todas las cosas que no debían de estar allí. Fue quitado. Entonces, de esta manera, por eso Judas, él dijo, ¿verdad?, que cada 25 del día de Kisleu, del mes Kisleu, se celebrará esta fiesta, la fiesta de Hanukkah. Entonces, pues el pueblo se postró, rostro en tierra y adoró. Bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Y dice, adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las alas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que pues Adonai dio la victoria. Él permitió una situación, ¿por qué? Porque Israel había dado la espalda, había sido rebelde y había buscado precisamente a
a otras, sí, a otras leyes, otras creencias, había renegado de lo que era la alianza, precisamente, ¿verdad? Había renegado de esta alianza tan importante que nosotros hemos tomado, ¿verdad? En convicción, en decisión, hemos decidido alabar al Eterno. Y no solamente alabarlo, sino obedecerle a Él, atender a la señal de la alianza para poder mostrar que somos de Yahweh. Y de esta manera, pues, darle valor a esa alianza, atendiéndola, no descuidándola, no menospreciándola, ¿verdad? Sino dándole ese valor. También es muy importante reconocer la luz, aquella luz que se dio precisamente, fue cuando se encendió la Hanukkah de 9 luces, ¿verdad? Que nos representa las 9 luces o el número 9 a los santos vencedores. Entonces, Yeshua es la luz del mundo que nos alumbra en las tinieblas y pues la verdad es que a través de esta luz nosotros podemos pasar por las pruebas, y verlas como David las vio. Tomó nada más una piedra para un gigante, pero tomó 5 piedras porque él vio 5 gigantes. Entonces en Adonai nosotros podemos ser vencedores en su nombre, inmersos en su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar dentro de la esencia de Yahweh para poder vencer. Y de esta manera también poder nosotros mantener lo que es la circuncisión. La circuncisión que es una pues muestra de lo que es precisamente el andar en la carne o el no andar en la carne, dejándonos llevar por nuestro apasionamiento, nuestro ego, y dejar a un lado las cosas del Eterno. Eso es movernos en la carne. Y pues nosotros hemos sido llamados para vivir diferente, vivir en emuná, vivir confiando en el Eterno, que aunque no tengamos las cosas en el momento, el Eterno nos las va a proveer. Él va a respaldar nuestras decisiones cuando nosotros aceptamos continuar en Adonai a pesar de los problemas, de las pruebas que se enfrenten. El Eterno nos respalda siempre, diciéndonos: tú has decidido, entonces yo te respaldo a ti. Pero necesita primero nuestra decisión para poder respaldarnos. Si nosotros no decidimos por Yahweh, Él no nos va a respaldar. Por eso dice la palabra que Él prefiere que nosotros seamos o fríos o calientes, pero no tibios. Que seamos realmente esos hombres con Él, o decidamos sin Él, pero que decidamos. Eso es lo que le quiere el Eterno de parte nuestra. Y si nosotros, si tú y yo, si hemos permitido, ¿verdad? Que aquellos ídolos, que aquellos falsos conceptos lleguen a nosotros y se arraiguen, es momento de sacarlos. Es momento de sacar toda aquella idolatría que nosotros hayamos permitido que entre al templo, que es de Yahweh. Y de esta manera poder dedicarlo, primero purificarlo a través de su palabra, sacando todo concepto equivocado de nuestro León. Y de esta manera, ahora sí, dedicarlo nuevamente. Dedicar ese templo que eres tú y yo de una manera personal e individual, y también que conformamos un santuario en Keila. Entonces, pues, Baruch Hashem, porque Él es el que nos da todo y nos ha recordado esta fiesta de Hanukkah, que sea en tu vida una victoria más,
en el nombre inmerso en Yahweh. Y Hag Sameach Hanukkah. Shalom Uvraja.